El 22 de junio de 2016, en la calle Marcelo Usera número 40 de Madrid, en un pequeño bufete de abogados, se produjo un incendio. El titular del despacho llamó a los servicios de emergencia para notificarlo, advirtiendo que le constaba que dentro del mismo había al menos 2 mujeres. Cuando entraron los bomberos, encontraron el fuego ya extinto y los cuerpos sin vida de 3 personas. Hola a todos, yo soy Julia y hoy os traigo un caso que sucedió en Madrid en 2016, pero que no fue juzgado hasta el año pasado e incluso la sentencia se notificó en enero de este 2024. Un caso muy interesante, especialmente en todo lo que tuvo que ver con la investigación, que involucró a policías de medio mundo, en una historia en la que el culpable sembró el escenario de pistas falsas e intentó complicar la labor policial durante años. Si quieres saber más, sé bienvenido. Aprovecho para agradeceros que veáis mis vídeos y ya sabéis que si os gustan os podéis suscribir, dejarme un like, activar la campanita, comentar, compartir y bueno, todas estas cosas que a vosotros no os cuestan nada y a mí me ayudan un montón. Y no me enrollo más y vamos con la historia. Cuando el 22 de junio de 2016 los investigadores del Grupo Quinto de la Brigada de Policía Judicial llegaron al bufete de abogados situado en la calle Marcelo Usera número 40 de Madrid, encontraron 3 cuerpos sin vida rescatados por los bomberos tras un pequeño incendio. Se trataba de 2 mujeres y un hombre a los que los sanitarios habían intentado reanimar sin éxito. Ellas habían fallecido por cortes en la garganta, mientras que el hombre lo había hecho por golpes en la cabeza. Se trataba de Marisa Osorio Riverón, Elisa Consuegra Gálvez y John Pepe Castillo Vega. Este último era un ecuatoriano que tenía 43 años, aunque se había nacionalizado español, y había ido al bufete de abogados, un segundo, a recoger una documentación. Incluso había dejado el coche mal aparcado pensando que sería cuestión de minutos. John Pepe era vecino de Carabanchel, tenía un niño de 29 meses y era un gran aficionado al fútbol y a los coches. Marisa Osorio tenía 46 años y va 20 años en España después de haber emigrado desde Cuba. Era licenciada en educación infantil, madre de una joven y ejercía como secretaria, relaciones públicas y mujer de la limpieza. Antes del bufete había trabajado en el Museo del Jamón como camarera y en una inmobiliaria. Elisa Consuegra, la tercera víctima, era también cubana, tenía 33 años y cuentan, aunque esto tampoco lo tengo tan seguro porque no lo he leído en muchos sitios, al parecer se acababa de casar con su jefe por conveniencia para obtener los papeles de la nacionalidad. Acababa de homologar sus estudios de Derecho para poder ejercer su carrera en España y recaló en el mismo bufete que su amiga Marisa. En su país había desarrollado una prestigiosa carrera como jueza. En los alrededores del despacho se congregó muchísima gente, amigos, conocidos, vecinos, pero uno llamó la atención de los policías por encima de los demás. Se trataba de Víctor Joel Salas, el propietario del despacho y el que había llamado a los servicios de emergencia. Cuando la policía le pregunta, explica que suele llegar al despacho sobre las 5 de la tarde, pero que ese día se durmió después de comer y llegó un poquito tarde, pasadas las 5:30. Cuando llegó se encontró a 2 clientes en la calle porque nadie les había abierto y al intentar entrar y no conseguirlo vio humo saliendo del despacho y fue entonces cuando llamó a los bomberos. Víctor Salas nació en Perú en 1980 y estuvo ejerciendo la abogacía durante unos años hasta que en 2006, con 25 años, una jueza peruana llamada Ana Luzmila Espinosa le pidió que manipulara un proceso judicial contra un narco de origen mexicano-israelí. La jueza rebajó las condenas y Víctor la denunció por prevaricación. La jueza fue apartada, acusada de cambiar el tipo penal por el que se juzgaba al traficante Zef Chen, de modificar el fallo para reducir la indemnización de 500.000 a 50.000 soles
y de modificar la fecha de un recurso de nulidad para que entrase en plazo. Cuando uno de los abogados implicados en el proceso fue ejecutado, Víctor huyó de Perú y se instaló en Madrid. Antes de poder convalidar su título de Derecho, trabajó como repartidor de pizzas y como pintor hasta que por fin en el año 2009 abrió su propio bufete. A pesar de abrir en un momento complicado, especialmente en el sector inmobiliario, la zona en la que se encontraba el despacho, una zona conocida como el Chinatown madrileño, le ayudó a ganar una clientela formada especialmente por comerciantes chinos que abrían locales y negocios que los españoles iban cerrando en la zona. Le iba tan bien que de pronto pudo contratar a 2 personas. Estas eran Marisa Osorio y Elisa Consuegra. Cuando Víctor acudió a la comisaría para declarar más en profundidad, contó a la policía que pasadas las 2:30 de la tarde de ese día, Elisa le llamó para decirle que un señor muy raro había llegado al bufete preguntando por él para pedir asesoramiento sobre un negocio en el que había mucho dinero en juego. Le contó que después de la conversación el hombre se metió en el baño y no salía. Víctor le dijo que cuando saliera le pidiera que volviera a eso de las 5, cuando él ya estuviera allí. Víctor no quiso hacer mención al tipo de clientes del bufete, pero la policía ya se había informado que además de los comerciantes chinos, entre sus clientes había muchos implicados en el tráfico de sustancias. Al solicitarle más información al respecto, él dijo que estaba prácticamente seguro de que nadie de ese mundo había sido. Él pensaba que había que investigar a la expareja de su novia Irina, un hombre llamado Dahoud Hanit Ortiz, del que había recibido una amenaza telefónica un mes antes diciéndole: «He sido soldado en Estados Unidos, me han entrenado para matar y voy a ir a por ti. Sé quién eres, deja en paz a Irina, que es mi mujer, o te vas a enterar». La declaración de Víctor le pareció tan convincente a la policía que salió de la comisaría con escolta policial las 24 horas. Sin embargo, y a pesar de que, como os digo, a la policía le sonó bastante creíble esto que contaba Víctor, no se descartaron otras líneas de investigación entre las que estaban posibles deudas económicas, un cliente del bufete insatisfecho, un ex socio o asuntos derivados de su actividad judicial en Perú. Entre las evidencias que los investigadores se llevaron del despacho había muchísimos papeles, ordenadores, una tarjeta del cártel de Juárez, una botella de agua y su tapón y otra serie de pruebas. Además, se pidieron las imágenes de las cámaras de seguridad del metro, de los autobuses, de los bancos y de un montón de negocios cercanos. Al día siguiente, la policía volvió a hablar con Víctor, que les dijo que había hablado con Irina y esta le había dicho que Dahoud estuvo varios días sin aparecer por la vivienda en la que residía desde que se separaron. Al parecer, Dahoud se había ido a vivir con la madre de Irina, que no contestaba sus llamadas y que tampoco había rastro del Volkswagen Polo que conducía. Pasados unos días, Dahoud le dijo a Irina que había dejado el teléfono en modo avión sin darse cuenta y que la llamaba para decirle que se había ido a vivir con un amigo de la universidad que se llamaba Aditya. Así que, en vista de todo esto, el siguiente paso de la policía fue hablar con Irina Tripel. Irina era una mujer alemana de 36 años que en ese momento trabajaba en una farmacia y que contó que se había casado con Dahoud cuando él estaba destinado en la base estadounidense de Steinfurt. Esto es alemán, no sé cómo se pronuncia. Se escribe Steinfurt. De verdad que para mí a estas palabras alemanas les faltan vocales. Y por lo que respecta a Dahoud, nació en Venezuela, concretamente en Barquisimeto, el 29 de agosto de 1970, aunque renunció a su nacionalidad para adquirir la norteamericana y luego la alemana, por lo que además también domina los idiomas de esos países, además del ruso. Dahoud vivió prácticamente toda su vida en Arizona y formó parte del ejército de los Estados Unidos durante 19 años. A lo largo de su carrera militar ganó varias condecoraciones por los servicios realizados en Irak, aunque en el transcurso de la guerra sufrió tal cantidad de lesiones físicas y mentales que tuvo que recibir tratamiento. Desde entonces comenzó a tener problemas con sus superiores,
lo que provocó que fuera trasladado a diferentes países en varias ocasiones. En el año 2011, sus superiores descubrieron que había inventado una vida paralela para poder ascender en su rango dentro del ejército. Había falsificado su identidad, cartas de recomendación, su historial médico e incluso llegó a decir que vivía en un estado distinto para recibir los $87.000 por motivo de un supuesto traslado. Finalmente, 4 años después, es decir, en 2015, un tribunal militar le condenó por fraude, falsedad documental y hurto a 4 meses de reclusión y fue expulsado del ejército. Tras su expulsión, no trabajaba y se dedicó a estudiar un grado en dirección de empresas. Pues en esta situación más o menos vivían Irina y Dahoud cuando en el mes de abril del año 2016 Irina viajó a Madrid en compañía de su madre y de su hermana para hacer un curso de español y durante esos días conoció a Víctor en una discoteca, concretamente el 21 de abril. Tras volver a Alemania, continuaron la relación que habían comenzado en Madrid y Dahoud, que tenía a Irina bastante controlada, vio los mensajes que tenía en su teléfono con Víctor y se fue de casa, después de montarle un pollo monumental. Dahoud se fue de casa y se instaló en casa de la madre de Irina. A la madre de Irina le decía que sabía que no se había portado bien con ella, pero que quería recuperarla. Por lo visto, desde el 14 de junio de ese año, empezó a llamarla insistentemente hasta 3 veces al día e incluso el día 21 estuvieron comiendo juntos. El día 22, que fue cuando se produjeron los hechos, también la llamó, pero ella no oía bien la llamada, decía que había muchísimo ruido. Ya por la noche de ese día 22, Víctor la llamó contándole lo que había pasado en Madrid. El día 23, Irina volvió a recibir otra llamada de Dahoud, explicándole que estaba en Alemania, pero ella le notó como raro, errático, extrañísimo. Bueno, como os digo, Irina fue llamada a declarar en Madrid. Esto ocurrió a principios del mes de julio. Y un día antes de que viajara Irina a Madrid recibió una llamada rarísima en inglés, ruso, alemán y español, diciendo que no fuera a Madrid, que si lo hacía le harían algo tanto a Víctor como a su familia, a la familia de Irina. Irina también contó que Dahoud buscaba información sobre lo que había pasado en Madrid de forma compulsiva y se le enseñaba a la madre de Irina a todas horas. Al parecer, cuando se enteró de que Víctor no había fallecido, se volvió bastante loco. Debido a este comportamiento y a todo lo que había pasado, la policía no tenía ninguna duda de que Dahoud era su hombre. Pero no tenían pruebas. No tenían pruebas de absolutamente nada, ni siquiera de que hubiera estado en Madrid esos días. Fue entonces cuando una de las investigadoras se fijó en el tapón de la botella que habían recogido del despacho. Conocía la marca, Volvic, y sabía que se vendía mucho en Alemania, pero ella nunca había visto esas botellas en España. Así que, tirando de ese hilo, descubrieron que esa marca solo se vendía en Alemania e Inglaterra en ese tipo de envase. En España se vende con otro tipo de boquilla. La policía piensa que en esa botella estaba la gasolina que se utilizó como acelerante para incendiar el despacho. A partir de este momento es cuando los investigadores reconstruyen los hechos. La policía cree que Dahoud, medio loco de celos tras saber que Irina tiene una relación con Víctor, jura venganza. Busca información sobre el abogado en internet y se va a Madrid en coche, dejando su teléfono en Alemania. La policía cree que con algún programa para poder acceder a él de manera remota. Luego veremos que no fue así exactamente. Pero en un principio la policía pensaba que ese era el sistema que había seguido. Saca gasolina del depósito de su coche y llena la botella de agua de la marca Volvic. Dahoud llegó a Madrid el día 22 y fue al bufete a preguntar por Víctor, y como no lo encontró, se encerró en el baño, dejando allí la tarjeta del cártel de Juárez como pista falsa, y sacó el arma que llevaba con él. Amenazó a Maritza y a Elisa con ella y las obligó a entrar en una habitación en la que acabó con ellas. Luego utilizó una barra de metal para agredir a Pepe porque le confundió con Víctor.
tiró papeles sobre las víctimas y los quemó. Regresó a Alemania y por el camino, con un teléfono de prepago conectado a su terminal, llamó a Irina. Como ya os he dicho, posteriormente se sabrá que este no es el sistema que utilizó. Solo 10 días después de los hechos, el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, los españoles seguro que sabéis quién es Juan Carlos Peinado, así que no voy a hacer mayor mención sobre la identidad del juez. Bueno, pues como digo, el juez no terminaba de creer la historia y pensaba más bien que era cosa del tráfico de sustancias. Así que, aunque los investigadores le pidieron que les mandaran a Alemania, no había forma de que el juez se lo concediera. Así que, mientras todo se iba ralentizando, Irina estaba tan muerta de miedo que no volvió a Alemania y se quedó en Madrid junto a Víctor, que seguía teniendo escolta a las 24 horas. Pero lo peor de todo no es eso. Lo peor es que Dahoud, libre de todo cargo, el día 5 de julio viajó a Madrid en avión, se le ve en las cámaras del aeropuerto, y desde allí a Bogotá, aunque la policía sospechaba que terminaría en Venezuela, donde tenía familia y podían ayudarle a esconderse. Mientras, Irina volvió en unas cuantas ocasiones a la comisaría para enseñar todos los mensajes e emails que había recibido durante estos días de Dahoud. Incluso llegó a llevar su ordenador para que lo revisaran y fue entonces cuando la policía encontró en él 2 programas espía y que le tenía controlada la cámara del dispositivo. Es decir, Irina estaba controlada en todo momento. ¡Ay, qué miedo! Tras encontrar todo eso, nuevamente le volvieron a pedir al juez, los policías, que les dejara ir a Alemania, pero este seguía sin aceptar. Y mientras, la policía de medio mundo buscando a Dahoud. Entre otros, los marshals estadounidenses y la policía jordana, porque el padre de Dahoud era de allí. Y realmente ellos pensaban que estaba en Venezuela, pero podía estar prácticamente en cualquier sitio. Ya en septiembre, la pobre Irina volvió a la policía para decirles que su marido le había llamado exigiéndole que le diera poderes para vender una casa que tenían en Carolina del Norte y que solo entonces accedería al divorcio. Y así va pasando el tiempo sin que hubiera más avances, sin que el juez accediera a dejarles viajar a Alemania. Hasta que por fin, después de unas cuantas gestiones al más alto nivel, el juez accedió a la petición de los investigadores y en mayo de 2017, solo unas semanas antes de que venciera el plazo para poder pedir toda la información sobre las llamadas y la geolocalización del teléfono, los investigadores se marcharon a Alemania, concretamente a Wurzburgo. La policía necesitaba ir a Alemania porque tenían que encontrar el terminal de prepago desde el que había llamado de alguna manera a Irina desde España. Y ese número no lo tenía la policía. Una vez en Alemania, hablaron con el amigo de Dahoud, con el que dijo que se había ido a vivir después de irse de la casa de la madre de Irina. El indonesio Aditya Petru Dolontelide, y al principio este negó acordarse de nada, pero poco a poco se fue abriendo y explicó que más o menos sobre esas fechas comió con Dahoud y le vio una herida muy grande en la mano que Dahoud le dijo que se había hecho arreglando el coche. Y lo más importante es que explicó que Dahoud le había dejado el móvil y su coche para que su mujer pensara que estaba en Alemania. Les contó también el sistema por el cual Dahoud pudo hablar con Irina y por qué se oía tanto ruido. Lo que hacía era, Dahoud llamaba a su teléfono, que lo tenía Aditya, y Aditya pegaba los 2 terminales y con eso, de esa manera, intentaba que Irina escuchara lo del otro lado. Claro, Irina escuchaba muchísimo ruido y unas conversaciones bastante extrañas, porque claro, no se enteraba de la mitad de lo que estaba oyendo. Pero lo que sí consiguieron es que Aditya les diera el número del móvil prepago de Dahoud. Y esa información les permitió rastrear todos los movimientos del sospechoso que le situaban en la escena del crimen en el momento de los hechos. Tras muchos años de persecución y un juego de increíble, o sea, no os podéis imaginar lo que costó, finalmente los investigadores de la sección de localización de fugitivos lograron que Dahoud fuera detenido finalmente en Puerto Ordaz, Venezuela,
el 12 de octubre de 2018, donde estaba siendo protegido por su madre y por su hermana. La extradición estaba casi lista hasta que en febrero de 2019 el gobierno español reconoció a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela y todo se torció. Las autoridades venezolanas denegaron entonces su extradición a España, alegando que era ciudadano venezolano, y el Tribunal Supremo de ese país remitió en 2019 el caso a un juzgado de Caracas para que comenzase el proceso y poder juzgarle. El juicio sufrió un montón de retrasos. Comenzó en 3 ocasiones desde cero, por cambios de fiscal o de juez, hasta que finalmente, en marzo de 2023, arrancó por 4ª vez y se celebró íntegramente. El magistrado convocó la vista para la lectura de la sentencia para diciembre, pero finalmente se leyó en enero de 2024. El motivo del retraso de la lectura de la sentencia fue que Dahoud no se presentó y las acusaciones temieron que se hubiera fugado, ya que este momento coincidió con la decisión del juzgado madrileño que llevó el caso inicialmente de anular la orden internacional de detención contra él al entender que el caso ya había sido juzgado. Tras varios días de incertidumbre, el juez explicó que el acusado estaba en un centro de extranjería de Caracas y convocó a las partes a una vista en la que se leyó la sentencia. Durante esa vista, el magistrado explicó que en diciembre de 2023 recibió un oficio de la Fiscalía General en el que comunicaba que el acusado iba a ser trasladado a España por cuestiones humanitarias, y el tribunal accedió a la deportación, pero finalmente las autoridades españolas se opusieron. Tras varios días de incertidumbre, finalmente se descubrió que Dahoud estaba en un centro de extranjería de Caracas, así que volvió a convocar a las partes para la lectura de la sentencia. Y en ella quedaron probados los hechos que se le imputaban a Dahoud Janiz Ortiz y le condenaron a 30 años de prisión, el máximo previsto por la legislación venezolana. En la lectura de la sentencia estuvo presente Víctor, que había actuado como abogado de la acusación. Para poder condenarle, la sentencia valoró las declaraciones testificales, muchas de los policías españoles que llevaron a cabo la investigación, todas las pruebas que se consiguieron tanto en el lugar de los hechos como en investigaciones posteriores, así como todos los informes sobre teléfonos móviles y las cámaras de seguridad según detallan las fuentes. Así que finalmente Dahoud Janiz Ortiz estará en una cárcel venezolana durante 30 años. Creo que en esta ocasión la investigación se llevó de una manera impecable, no como desde otras instancias que lo único que hicieron fue poner palos en las ruedas, pero a pesar de todo, finalmente se logró primero encontrarle y luego conseguir las pruebas suficientes como para poderle juzgar y condenar, lo cual es estupendo. Y por otra parte, este crimen es madre mía, qué crimen. El pobre taxista que estaba allí, lo mismo que podía no haber estado, y las dos mujeres que trabajaban en el bufete, que fueron víctimas colaterales de un loco, porque no se le puede llamar de otra manera, de un loco que no estaba loco, que sabía perfectamente lo que hacía, pero bueno, en fin. Bueno, que muy triste todo, la verdad, porque es que son muertes completamente evitables. Bueno, hasta aquí el caso de hoy, que espero que os haya gustado y que os haya resultado interesante. Si es así, ya sabéis que os podéis suscribir, dejarme un like, activar la campanita, comentar, compartir y todas estas cosas. Y como subo vídeo todos los viernes, hasta la semana que viene.